que usted ve de que en diciembre hay mucha gente que pone el nacimiento, pone un pesebre, porque para ellos Jesucristo nació en el mes de diciembre. Y no solamente ponen un nacimiento y ponen un pesebre, sino que también en alegría que ellos saben que Jesucristo nació en diciembre, se ponen grandes borracheras también. Hay otro grupo, amada iglesia, de que ellos hasta el día de ahora están investigando para tratar de saber la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació. Invierten tiempo, invierten dinero para buscar la fecha en que Cristo nació. Hay otro grupo, amada iglesia, de que ellos todavía están esperando de que el Mesías nazca, porque para ellos no ha nacido todavía Jesucristo. Están apenas esperando que Jesucristo nazca. Pero yo sé que yo aquí estoy hablando con una iglesia que sabemos el día en que Jesucristo nació, porque el día en que Cristo nació no es el día en que el hombre dice que Él nació. El día en que Cristo nació fue el día que tú le entregaste tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo bien me acuerdo de ese día, el día que Cristo nació en mi vida. Ese fue el día en que Jesucristo nació en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque yo me acuerdo de eso, porque el día en que Jesucristo nació, ese día nació la esperanza para mi vida, porque yo no tenía esperanza, porque yo sin Cristo, dice la palabra de Dios, que estaba muerto en delitos y pecados, porque el mundo, por sí solo el mundo no podía alcanzar una salvación tan linda, tan grande, tan hermosa. El mundo necesitaba la esperanza, por eso el nacimiento de Cristo es el nacimiento de la esperanza. Por eso es que Cristo trajo esperanza para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que había un acta de los decretos que nos era contraria, y esa acta decía: el señor Moisés Pineda se le acusa de ser un pecador y por lo tanto va a pagar con su vida, se merece la muerte. El acta no estaba diciendo mentiras, porque yo merecía la muerte a través del pecado. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo clavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa acta que decía que nosotros merecíamos morir, aleluya, en el Calvario, y nos ha dado vida y vida en abundancia. Porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo, Él trajo, el nacimiento trajo la esperanza para nosotros. El hombre por sí solo, el hombre no puede alcanzar esta salvación tan hermosa. El hombre por sí solo no puede. Hay gente que trata de buscar atajos. Yo tengo una compañera de trabajo que yo le hablo de Cristo, y ella me dice de que ella hace buenas obras, de que ella no procura no ser tan mala persona, y ella cree que de esa manera ella va a alcanzar el reino de los cielos. Pero esto no se trata de tomar atajos. Esto solamente se trata de que Cristo, la esperanza, nazca en tu corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Te quiero contar una historia, que a mí esta historia me llama la atención. Una vez la compartí en la reunión familiar, y esto dice de esta manera: que en una ocasión dice de que iba un avión, y en ese avión iban muchas personas. Pero yo te quiero recalcar dos personas que iban en ese avión. En ese avión dice que iba un pastor y iba un niño. Este niño lo acababan de agarrar de su escuela, sus padres lo pusieron en el avión porque ese niño iba a ir a pasar sus vacaciones con sus abuelos. Y mientras iban en el avión, dice que de repente pues el avión comenzó a tener problemas, tantos problemas de que era inminente que el avión se iba a estrellar. El avión ya no se podía pilotear. Entonces dice que toda la gente comenzó a agarrar sus paracaídas y se comenzó a tirar del avión. Pero cuando las últimas 4 personas se dieron cuenta de lo que estaba pasando, solamente habían 3 paracaídas. Y entre esas personas estaba el pastor, el niño y 2 personas más. Y se reúnen y dicen: hay 3 salvavidas, hay 3 paracaídas, y somos 4 personas. Si usted se considera digno, dice el pastor, de tomar un paracaídas, diga por qué usted merece vivir. Y levanta rápido la mano uno y dice: yo merezco vivir. ¿Por qué? Le pregunto. Porque yo soy un doctor
Y nosotros estamos investigando lo que es la cura del cáncer y estamos muy a punto de obtener un buen resultado para encontrar la cura del cáncer. Y dice el pastor, agarre paracaídas y tírese. Rápido levanta la mano otro y dice, yo merezco tomar un paracaídas. Y le preguntan, ¿por qué? Y le dice, porque yo soy muy sabio y mi sabiduría la necesita el mundo. Sin mi sabiduría el mundo no va a llegar tan lejos, no va a lograr descubrir grandes cosas sin mi sabiduría. Y le dice el pastor, está bien, agárrelo. De todas formas, la palabra de Dios dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El pastor resignándose ya. Y de repente el pastor agarra el último paracaídas y se lo da al niño. Y le dice, aquí está, sálvate, solamente te quiero pedir una cosa. Y le dice, cuando llegues abajo y te entrevistes en los noticieros, nunca vayas a decir que a ti te salvó el paracaídas. Di que a ti lo que te salvó fue el amor y la misericordia de Dios. Y mientras el pastor estaba hablando, el niño le gritaba y le decía, pastor, nos vamos a salvar los dos. Y el pastor le decía, sí, yo sé que tu anhelo es que los dos nos salvemos, pero solamente hay un paracaídas. Y le volví a decir al pastor allá abajo, no digas que te salvó el paracaídas, di que fue el amor y la misericordia de Dios. Y el niño le insistía, pastor, nos vamos a salvar los dos. Y el pastor le volvía y le decía, sí, yo sé que es tu anhelo, pero solamente hay un paracaídas. Y el niño le insistía, pastor, nos vamos a salvar los dos. Y el pastor le pone cuidado y le dice, ¿por qué tú dices que nos vamos a salvar los dos si solamente hay un paracaídas? Y le dice al niño, porque se acuerde que se acaba de tirar, el que dijo que era muy sabio y que su sabiduría la necesitaba el mundo. Sí, le dijo el pastor. Pues ese le dijo, en vez del paracaídas lo que agarró fue mi mochila. Y con mi mochila se tiró. ¿Por qué te traigo esta historia a la mente? Porque no hay atajos para alcanzar el reino de los cielos. Jesucristo dice en su palabra que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Que nadie viene al Padre sino solamente a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. No hay otra manera, no hay otro camino. El mundo busca otro camino, pero no lo hay, amada iglesia. Solamente es en Cristo Jesús de Nazaret. Entonces nosotros elegimos, ¿verdad? O paracaídas o la mochila. Amén. Me llama la atención que cuando Jesucristo viene a la tierra y trae la esperanza, Jesucristo viene a romper con 400 años de silencio, donde no había voz de Dios. Y donde no hay voz de Dios, ahí hay libertinaje. Donde no hay voz de Dios, ahí abunda el pecado. Donde no hay voz de Dios, ahí abunda gente religiosa. Por eso es que la palabra de Dios comienza a mencionar lo que son los fariseos. Porque los fariseos fueron las primeras personas que le hicieron la lucha, que se interpusieron para que Jesucristo predicara este evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo venía a traer un mensaje de esperanza a la humanidad. Porque en ese tiempo había tanta necesidad, amada iglesia. Había tanta gente que necesitaba un milagro, pero no tenía esperanza. La gente, los conocedores de la palabra de ese tiempo, no le daban esperanza. Ve de que la Biblia habla de los leprosos. Lo que hacían es que los mandaban fuera de los campamentos y no se podían juntar con la gente. No tenía esperanza. La Biblia habla de un endemoniado de Gadara que no tenía esperanza. Dice que los demonios lo atormentaban y lo querían matar, y gente no le daba esperanza a esa gente. Pero fue hasta que Cristo llegó, dice que trajo la esperanza a todos aquellos que no tenían esperanza. Ver que Jesucristo en su caminar hizo grandes milagros. Y los milagros que hizo fue con esa gente que el mundo rechazaba, porque el leproso no tenía oportunidad. El leproso, cuando caminaba, tenía que ir tocando una campana diciendo leproso, leproso, porque no tenía oportunidad. El mundo no le daba esperanza, amada iglesia, pero fue hasta que el Rey de Reyes y Señor de Señores apareció, que trajo la esperanza. ¿Y por qué te quiero recalcar esto de la esperanza? Porque nosotros así estábamos sin Cristo también. Sin Cristo, ¿cuántas veces nosotros
intentamos cambiar, intentamos dejar tantas cosas y no podemos. Pero fue hasta que Cristo vino que Él rompió las cadenas. Yo soy el primero, yo me acuerdo cómo yo vine a esta iglesia, amada iglesia. Yo venía atado, yo venía encadenado. El diablo me tenía en sus manos, pero vino la esperanza que es Cristo Jesús y rompió las cadenas que me estaban y me hizo libre para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto dicen amén? En una ocasión dice la palabra de Dios que iba una viuda a enterrar a su hijo. Ya había enterrado a su esposo, ahora llevaba a su hijo a enterrarlo. Esta mujer ya no tenía esperanza para con su hijo, ya estaba muerto ya. Pero dice que en el camino se topó con Jesús. Y donde Jesús llega, ahí la muerte se va afuera. Donde Jesús llega, ahí la opresión del diablo se va afuera. Entonces vemos que aunque su hijo iba muerto, aunque la muerte se topó, pero se topó con la vida. Aleluya. Y por eso que aunque su hijo estaba muerto, Jesucristo le dio soplo de vida. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La esperanza, qué lindo es hablar de la esperanza. Juan el Bautista le pregunta, a Juan el Bautista le llega la duda y le manda a preguntar con sus discípulos si era él el Cristo o debía de esperar a otro. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le pudo haber dicho, ve y dile a Juan Bautista que sí, que yo soy el Cristo. Pero no le respondió de esa manera. Le dijo, ve y dile que los ciegos, que los sordos. En pocas palabras Jesús le dijo, ve y dile que los que antes no tenían esperanza, ahora tienen esperanza. Que los que antes los señalaban y los menospreciaban, ahora por ellos he venido yo a darles esperanza. Que los que antes criticaban, a esos he venido yo, porque los sanos no tienen necesidad de un doctor, sino los enfermos. Gloria a Dios, aleluya, son los enfermos. Pero a raíz de que Jesucristo predicó este evangelio de esperanza y de salvación, Jesucristo tuvo mucha lucha, tuvo mucha guerra. Se levantaron los religiosos en contra de Jesús, se levantó el enemigo tratando de impedir que Jesucristo llegara al madero, porque sabía que en ese lugar era el lugar de la redención de pecado para cada uno de nosotros. Por eso vemos todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que padecer, aún esa trayectoria en esa cruz tan pesada, golpeado, pero dice que no dijo nada hasta que llegó a la cruz, porque trataron de destruirlo, amada iglesia. Pero Él es nuestro primer ejemplo de valentía, que Él vino al mundo a vencer el mundo, y si Él ha vencido, cada uno de nosotros podemos vencer a través del Espíritu Santo de Dios también. Gloria a Dios, aleluya. Entonces a Él hicieron la lucha, pero Él ahora está en el cielo. Él está a la diestra del Padre. Pero mi pregunta es, cuando Jesucristo ascendió al cielo, ¿acabó la lucha? La lucha siguió. Y ahora la lucha era enfocada ¿para quién? La lucha era enfocada para la iglesia. Dice de que los apóstoles comenzaron a padecer persecución por la causa de Cristo. Y por eso es que Juan el Bautista comienza a decir, desde ese tiempo hasta ahora, el reino de los cielos ha comenzado a sufrir violencia. ¿Y quiénes arrebatan el reino de los cielos? Los valientes. ¿Sabe por qué? Porque valiente, amada iglesia, no es aquel como nos han dicho en el mundo, ¿verdad? De que valiente es aquel el hombre que se puede pelear con dos hombres a la misma vez. Ese no es valiente. De ese tipo de valientes está yendo a las cárceles. De ese tipo de valientes están yendo a los hospitales. De ese tipo de valientes están yendo a los cementerios. Valiente no es ese. Valiente es aquel que cuando cae no se queda en el piso. Valiente es aquel que cuando cayó él se levanta. Esa es valentía, no la que el mundo dice. Esa es la valentía en la que Cristo está hablando. Valiente, mire, no es aquel el que tiene cansancio, sino que aún en medio de su cansancio él levanta las manos al cielo. Valiente no es aquel a que no le dé el desánimo, sino aún en medio del desánimo él sigue de pie. Gloria a Dios, aleluya. Valiente es aquel el que sabe de que su casa está fundamentada en la roca, porque él sabe de que va a venir, porque va a venir el río y va a soplar el viento, pero él sabe de que su casa
a ser valiente en medio del proceso, a ser valiente en medio de la necesidad, a ser valiente en medio de la dificultad. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 5, dice de que el concilio se levantó en contra de los apóstoles y le impidieron a Pedro y a Juan que predicara este hermoso evangelio. Y le dijeron, la respuesta de ellos le dijo: ¿a quién hay que obedecer? ¿A ustedes o a Jesús? Y dice que a causa de eso, dice que lo golpearon. Y por haberlo golpeado, por haber predicado el evangelio, lo golpearon. Pero dice de que cuando ellos salieron de la presencia del concilio, dice que ellos salieron gozosos. Gozosos. ¿Por qué yo me voy a poner gozoso sabiendo que alguien me está golpeando por predicar este evangelio? Porque eso es tener valentía. En medio de esa adversidad poder decir y levantar nuestras manos al cielo y decirle: Cristo, yo te amo. Aunque yo no entienda lo que esté pasando, pero Cristo, yo te amo. Aunque el río haya venido con ímpetu, pero Cristo, yo te amo. Aunque el viento cada día sople cada día más fuerte, pero Cristo, yo te amo. Aunque la tormenta cada día sea más fuerte y usted no entienda por qué usted diga: yo no salgo de una y entre en otra, pero usted diga: Cristo, yo te amo. El Señor Jesucristo ya dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. En medio de la enfermedad hay que decir: Cristo, yo te amo. Sabiendo que Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Aunque nuestros hijos no quieran, hay que seguir confiando. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serás salvo. Gloria a Dios, aleluya. Josué lo dijo en una ocasión, porque el pueblo se estaba desviando, el pueblo estaba yendo por otro rumbo. Y Josué dijo: ustedes escojan a quien ustedes quieran servir, pero yo tengo una determinación, que en medio de la adversidad o en medio de lo que el enemigo les está ofreciendo a ustedes, por el cual ustedes se quieren alejar, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En medio de la oferta del enemigo, esas fueron las palabras de ellos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos de que se levanta en contra de los apóstoles, que es la iglesia, se levanta la persecución en contra de ellos, y comenzaron a padecer grandes cosas. Ellos pues ven que la palabra de Dios menciona que todos ellos murieron por la causa de Cristo, por predicar este evangelio. Tenemos muchos ejemplos, pero yo te quiero mencionar unos ejemplos que el apóstol Pablo menciona acerca de la persecución. Y es que en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 40 en adelante. Hechos capítulo 5, verso 40 en adelante. No, ahí donde dice que latigaron, perdón, es Hechos capítulo 12, verso 1 en adelante. Dice que en aquel tiempo, dice que Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Dice de que ya había matado a Jacobo y ahora había encarcelado a Pedro con la misma intención de matarle. Pero dice de que cuando se levantó en contra de ellos, dice que la iglesia hacía sin cesar oración. Y yo me pregunto, la iglesia oraba porque tenía esperanza, ¿verdad? Tenía esperanza que Dios podía obrar el milagro sacando a Pedro de la cárcel. Y vemos de que Dios obró y sacó a Pedro de la cárcel, porque había una iglesia que sabía en quién había puesto su esperanza. Pero esto no significa que Herodes, que representa al diablo, no se había levantado en contra de la iglesia. ¿Y por qué yo te quiero traer todo eso, amada iglesia? Porque yo te quiero decir que hay algo que es inevitable para con cada uno de nosotros. Que si aún tú no estás pasando por ahí, a lo mejor más adelante vas a pasar. Y esto se llama prueba, se llama lucha, se llama adversidad. Se llama que el enemigo se levante en contra tuya.
Eso usted y yo no lo vamos a poder evitar, porque a Jesucristo lo quisieron detener por traer un mensaje de esperanza, pero ahora el mensaje de esperanza lo tiene la iglesia a través del Espíritu Santo, y por eso es que el enemigo quiere detener a la iglesia, para que la iglesia no vaya y dé este mensaje de esperanza a las almas que necesitan allá afuera, a las almas que están encadenadas y atadas por el poder de las tinieblas. Es Cristo el que tiene, es la iglesia a través de Cristo que tiene esa esperanza. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Es la iglesia a través de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba. Mire, Pablo menciona esto, y yo te quiero repetir el tema de esta noche, y ese valiente Jesús es la esperanza. Y es que Pablo nos da unos consejos a nosotros en Hechos 14, 19, 22. Dice de que el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios, y todos hemos escuchado el ejemplo del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo predicaba, cómo el apóstol Pablo donde iba llevaba la esperanza, y donde iba sembraba una iglesia, sembraba la semilla, y cómo el evangelio iba creciendo a raíz de que Pablo iba llevando la esperanza al mundo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice de que el enemigo se levantó en contra de Pablo, y en una ocasión que Pablo estaba predicando la palabra de Dios, dice de que lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, y para ellos lo dejaron muerto. Pero Pablo no quedó muerto. Dice de que ahí Pablo, apedreado y arrastrado fuera de la ciudad por haber predicado este hermoso evangelio, dice de que Pablo se levantó, se sacudió el polvo y le fue a testificar a sus hermanos, y le dijo: es necesario que a través de diversas pruebas nosotros alcancemos el reino de Dios. Es necesario que a través de diversas pruebas nosotros alcancemos el reino de Dios. Esas fueron las palabras que el apóstol Pablo le dijo. Usted dirá que nosotros hubiéramos hecho en ese momento si a nosotros nos hubieran apedreado. Nos levantamos, nos sacudimos y vamos a testificar, o nos vamos a quejarnos con Dios, nos vamos a llorar. Pero eso es el ejemplo de valentía que el apóstol Pablo nos da a cada uno de nosotros. Más adelante, miren el libro de Filipenses 11, 12 y 13, el apóstol Pablo dice: no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el verso 13 dice: ¿sabe por qué yo he aprendido a vivir bajo esas condiciones? Porque yo no solamente tengo una palabra, yo no solamente tengo un fuego que viene y se va. ¿Sabe qué es lo que yo tengo? Yo tengo a Cristo que me fortalece en medio de cualquiera que sea mi necesidad, mi situación. Yo tengo a Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. El mismo Cristo, amada iglesia, que usted y yo tenemos, el mismo Cristo que usted y yo tenemos en medio de la adversidad, el mismo Cristo del cual nosotros podemos decir: yo tengo a Cristo que me fortalece en medio de esa necesidad. Es el mismo Rey de Reyes, amada iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Es el mismo Cristo. El que está dentro de nosotros, el que estuvo en el apóstol Pablo, el que lo fortalecía en medio de la debilidad, ese es el que está con nosotros. Dice la palabra de Dios, hablando de Job: Job no tenía esperanza para sus amigos, Job no tenía esperanza para su mujer. E incluso su mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete, porque no tenía esperanza Job. ¿Por qué? Porque vemos todo lo que le había llegado a Job. Después de ser el hombre con mayor posesión en ese tiempo, pasó a no tener nada, pasó a tener una enfermedad en su cuerpo. No tenía esperanza para la gente lo señalaba, y quizás le decía: le ha llegado todo eso porque está en pecado. La mujer de él le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? Le dijo: aunque yo esté padeciendo momentáneamente, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará. Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará. Esas fueron las palabras de Job. Yo no sé
si tal vez tú en esta hora estarás pasando una situación, estarás pasando una dificultad, pero podemos aprender de estos ejemplos de valentía y decir: cualquiera que sea mi situación, yo sé que mi Redentor vive y aún el polvo me levantará. Tal vez el enemigo se ha levantado para matar a cada uno de nosotros, pero ¿sabe una cosa? Yo le digo al enemigo: yo no voy a morir el día que el enemigo diga que yo voy a morir. Yo voy a morir el día que el Rey de Reyes me llame a su presencia, porque aunque el enemigo se haya levantado, ¿sabe qué? Yo puedo declarar que aunque haya venido lo que haya venido, yo puedo decir que Cristo vive y Él es mi esperanza. El salmista decía: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Porque esa es la esperanza que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pablo y Silas en la cárcel. Podemos seguir dando ejemplos de valentía, pero yo todos estos ejemplos yo los he traído, hermana iglesia, porque el mensaje en sí es este: que Dios quiere que nosotros, en medio de cualquiera que sea la situación y la adversidad, seamos valientes. Que Dios quiere que aunque el enemigo se haya levantado con grande ira, nosotros estemos parados en la roca, perseverando, que es en Cristo Jesús de Nazaret. Vuelvo y le digo, hay una cosa que nadie podemos evitar, y esto es la prueba, la lucha. El Salmo 23 a mí me llama la atención, porque el Salmo 23, nosotros hablamos mucho y decimos: el salmista David tenía un corazón conforme al de Dios, pero poco nos ponemos a meditar de lo que el salmista, todo lo que él tuvo que pasar para llegar a la posición que llegó a tener, que fue de rey. Y el Salmo 23 comienza él declarando: Jehová es mi pastor. Primero él reconoce de quién él depende. Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará. Si él dice que nada me faltará, él está hablando de un futuro, no está hablando de su presente. Porque no dice nada me falta, dice nada me faltará. Quiere decir que a lo mejor en ese momento el salmista tenía escasez. Pero él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos, ayúdenme, me pastoreará. O sea que a lo mejor los pastos en los cuales estaba siendo pastoreado en ese momento no eran delicados pastos. Junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará, confortará mi alma. Siempre habla de una declaración. Pero ¿sabe cuál era la condición del salmista en ese momento? En el Salmo 23. Estaba en el verso 4 del Salmo 23. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Es que muchos no queremos pasar por ese valle. Muchos no queremos brincar ese examen, como cuando en la escuela nos hacían examen a nosotros. Yo quería hacer todo, pero el de matemática me lo quería brincar. No se puede. No se puede. Va a haber un momento que ese valle que es de sombra de muerte, también lo vamos a atravesar. Pero como el salmista David dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es un ejemplo de valentía, que en medio de la crisis poder estar de pie, que en medio del dolor poder levantar nuestras manos al cielo, que hay que obedecer aunque no entendamos por qué vienen las cosas. ¿Sabe de que este año que pasó fue un año muy duro para nosotros como familia? Ya han escuchado el testimonio de mi esposa, pero yo te quiero solamente recordar un poco. Yo ya testifiqué eso también acá en la iglesia, pero yo me acuerdo que pues yo de repente comencé a perder mucho peso, y cuando yo fui al doctor, el doctor me dijo que yo era diabético y que iba a tomar insulina y un montón de cosas, me dijo el doctor. Yo lo hice quizás 2-3 veces. Cuando mi esposa me iba a inyectar la insulina, yo lo rechacé. Comencé a poner mi confianza en Dios, comencé a cambiar cosas que antes hacía en cuestión de alimento, ¿verdad? Tomaba mucha soda, cosas así, pues comencé a dejar cosas azucaradas, comencé a cambiar mi dieta, pero a poner mi confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque mi esperanza es Cristo. Comencé
y comencé a clamarle a Dios de que yo rechazaba esa enfermedad. Y sabe, cuando yo comencé a clamar a Dios, comenzó luego mi vista a fallar. Yo lo he testificado y yo digo de que yo mi vista, yo casi llegué al punto de quedar ciego. Y yo lo testifico de esta manera, que yo platicaba con una persona a esta distancia como Rebeca, y yo no distinguía con quién estaba hablando, solamente sabía quién era por la voz que yo conocía. Pero yo no distinguía con qué persona yo estaba hablando, porque así de mal estaba mi vista. Y sabe, mientras yo más oraba, mi vista más se iba empeorando cada día. Y yo me acuerdo un día acá en el altar, yo le dije: Señor, yo voy a orar, y cuando yo ore, voy a abrir mis ojos, y cuando yo abra mis ojos, mi vista va a estar restaurada. Y yo te voy a dar a ti la gloria y la honra. Pero si no, Señor, yo siempre te alabaré. Y yo me acuerdo, si usted me vio muchas veces apuñando los ojos aquí, porque esa era mi oración, los abrí, los cerraba y no sucedía nada. Y así pasé por un periodo de tiempo. Cerraba mis ojos, hacía la oración, los abría y no pasaba nada. Pero ¿sabe qué yo hacía cuando abría mis ojos y veía que no pasaba nada? Yo seguía alabando a Dios. Yo seguía adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alabanza y nuestra adoración no está limitada a que si tú me das, yo te doy. No es así. Nosotros sin Dios no somos nada, pero Él sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Nosotros necesitamos de Él, no es de nosotros, amada iglesia. Entonces yo seguía orando y seguía clamando a Dios, y mi milagro no venía en camino, pero mi esperanza yo la seguía poniendo no en el doctor, porque para el doctor yo de por vida me iba a inyectar, iba a tomar el medicamento. Pero ¿sabe qué? Un día yo me acosté siendo ciego y me levanté con mi vista restaurada, recuperada, y yo le digo que Él lo hizo. A Él la gloria, a Él la honra. Y qué lindo, amada iglesia, qué lindo es poder tener esperanza en Cristo, ¿verdad? Imagínense, nosotros pasamos un proceso en el mundo. Usted va a alguien del mundo y le pide consejo. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a aconsejar a alguien del mundo? Le va a decir, tal vez vivir tus últimos días. Le va a decir, anda, hacer lo que nunca hiciste antes. Pero en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Y esto es lo que yo te he venido a decir en esta hora: que la prueba y la lucha, ninguno de nosotros la vamos a poder evitar, tarde o temprano va a llegar. Pero en medio de esa prueba y esa lucha, primero recuérdate que Cristo es la esperanza. Recuérdate que Él vino a vencer para que nosotros venciéramos. Y lo último, que seamos valientes. Porque dice la palabra de Dios que esto no es de los que comienzan, sino de los que terminan. Porque muchos han comenzado, pero eso es lo que Dios quiere. Por eso el tema: sé valiente. Jesús es la esperanza. Gloria a Dios. Y quiero terminar contándote esta historia de que muchos la hemos escuchado. En las clases de niños nos han contado, nos han hablado acerca de la valentía que tuvo Sansón, ¿verdad? Dice que era un hombre muy fuerte. De niños cantábamos esa alabanza. Yo no sé cuándo se acuerdan, en la escuela dominical decía: Sansón era un muchacho igual que yo, tenía las molleras así. Y cantábamos esas alabanzas de niños, y toda la vida creímos de que su valentía dependía de la fuerza que él tenía. Quedamos admirados cuando escuchamos de que Sansón, con una quijada de un burro, dice que mató a 1000 filisteos. Y nosotros decimos: wow, qué ejemplo de valentía de Sansón. Y vemos de que nos quedamos admirados cuando escuchamos de que Sansón despedazó a un león, y un león joven, dice. Y nos quedamos admirados cuando nosotros escuchamos eso, y volvemos y creemos de que la valentía de él dependía de la fuerza que él tenía. Pero dice de que cayó en manos de los filisteos. Ya sabemos la historia, no se la voy a traer. Cayó en manos de los filisteos. Y lo que a mí me llama la atención de que
después de él ser un instrumento de Dios, pasó a ser un juguete del diablo por no haber permanecido valiente en su llamado. Pero ¿sabe cuál es el mayor ejemplo de valentía que yo puedo ver en Sansón? Lo veo, hermano, ya hasta que me ayude, ya estoy terminando ya. ¿Sabe el mayor ejemplo que yo puedo ver en Sansón? Es de que cuando a Sansón le sacaron sus ojos y cuando Sansón le servía de juguete a los filisteos y se burlaban de él, dice de que Sansón en una ocasión, dice de que él comenzó a reconocer de que le había fallado a Dios. Dice de que él se paró y comenzó a lo mejor a recordarse lo que él hacía antes en las manos de Dios. Antes de dejar que el enemigo le quitara, que le robara lo que el enemigo le robó. Y dice que Sansón comenzó a clamar a Dios, y para mí ese es el mejor ejemplo de valentía en Sansón. No es que él haya derribado a 1000 filisteos con la quijada de un asno. No es que él haya despedazado a un león. Es de que él reconoció su situación. Él reconoció que había caído. Él reconoció que pasó de ser un instrumento a ser un juguete del diablo. Y yo me imagino Sansón con sus manos levantadas al cielo. Yo no sé si Sansón escribió esta alabanza, pero yo me imagino que Sansón ahí comenzó a decirle: Espíritu de Dios, llena mi vida. Y mientras él más cantaba, me imagino de que sus piernas fueron retomando fuerzas. Llena. Y mientras él más cantaba, la otra pierna retomaba más fuerzas. Y de repente dice que sus piernas a lo mejor estaban fortalecidas ya. Pero él seguía pidiéndole al Espíritu de Dios que lo llenara una vez más. Y ahí sus manos se comenzaron a fortalecer. Y ahí el pensamiento que el enemigo había puesto se fue fuera. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios lo había llenado. Pero ese es el mejor ejemplo de valentía que podemos ver en Sansón, que él reconoció la situación, que él reconoció de que él había caído, de que él reconoció que había fallado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él reconoció que en medio de la prueba no pudo ser valiente, que se dio, que cayó ante la situación. Pero como te dije, el ejemplo de valentía no es aquel que no cae, sino que aquel que cuando ha caído se levanta, se saca del polvo y se levanta. Ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos ver en esta hora. Dios puso este mensaje en mi corazón, traérselo a usted en esta tarde. Yo no sé, Dios conoce tu situación. Dios sabe si a lo mejor Herodes se ha levantado en contra de ti, en contra de tu casa, en contra de tu familia. Pero yo te traigo este mensaje: sé valiente. Jesús es la esperanza. Mayor es el que está conmigo, dice su palabra, que el que está en el mundo. Recuérdese que usted y yo tenemos al Espíritu Santo, que nos da las fuerzas para seguir adelante, que nos da las fuerzas para seguir adelante peleando. David le dijo al gigante, le dijo: tú vienes contra mí, tú eres un hombre preparado, tú eres un hombre de guerra, tú tienes una arma de batalla, tú a lo mejor pasaste muchas horas entrenando en el campo de batalla para este momento, para venir y pelear conmigo. Pero ¿sabes qué, Goliat? Te voy a decir una cosa, que aunque tú vengas contra mí con espada, con lanza y con jabalina, yo voy contra ti en el nombre del Señor Jesucristo. Yo voy contra ti en el nombre del Señor Jesucristo. Porque aunque el hombre se prepare para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria, es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Lo que Dios quiere es que en medio del proceso y de lo que sea, nosotros seamos valientes, perseveremos. Si fuera nuestras fuerzas que tienen
tiempo todos nosotros hubiéramos salido corriendo, pero no es en nuestras fuerzas, es en Cristo Jesús. Por eso yo te hablé primero de la esperanza. Te hablé de lo que Cristo vino a hacer a la tierra, que vino a traer esperanza y que Él vino a vencer. Y después te hablé de valentía, porque no te podía hablar de valentía primero sin hablarte de que Cristo es el que nos da la valentía a través del Espíritu Santo. Por eso lo que yo te digo en esta hora, que cualquiera que sea la situación y el problema, Cristo está contigo. Él es el que pelea como poderoso gigante.